tenemos un sistema que se llama la carga alostática, y es lo que puede marcar un poco nuestro nivel de estrés en una de sus partes, ¿vale? Y al final funciona, pues imaginaros una barra de nivel, ¿vale? Y cuando la carga alostática está baja, en el punto de estrés, quiere decir que es difícil que saltemos, es difícil que nos estresemos, estamos tranquilos. Cuando la carga alostática va subiendo, lo que nos sucede es que cada vez saltamos con un estímulo menor. Cuanto más sube la carga alostática, cada vez estímulos menores nos hacen saltar antes. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo, aquí estamos, seguimos con un episodio más. Y hoy quiero hablar de los fines de semana, de las tardes, de los puentes, de las vacaciones que nuestros hijos tienen, entre comillas, pero muchas veces ni por los deberes y exámenes, ni por la presión en casa les dejamos desconectar. No desconectan. Nuestros hijos al final están con el estudio, boom, 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 aquí continuamente. Vayan mejor o peor, ojo. Porque incluso los que van bien, porque tienen muchas cosas que hacer, porque lo llevan al día y entonces se tienen que ir organizando y demás, y están liados. Los que no, aunque no estén haciendo, los que van peor, muchas veces tienen los estudios todavía más metidos en la cabeza, todavía desconectan menos. Yo fui ese adolescente precisamente, para bien o para mal, yo fui ese adolescente que iba fatal, que suspendía, que repetí un par de veces en el instituto, y la presión de los estudios y el tener aquí esa historia continuamente, no me permitía desconectar. Y efectivamente, no iba bien, y efectivamente, no estaba estudiando precisamente mucho. Y efectivamente, muchos de los deberes se quedaban también sin hacer. Pero ese no es el problema es que mi cabeza no desconectaba. Y de hecho, cuanto menos conseguía desconectar mi cabeza, más estrés, y estrés, de nuevo, simplificando, nos da dos salidas, lucha o huida. Entonces, o me rebelaba contra los estudios y decía, pues no quiero, no tal, o simplemente, de hecho, huía, me encerraba en mi cuarto, no hacía nada, no decía nada, y se acabó. Cuanto más estrés, más fácil era que continuase sin trabajar, que continuase sin esforzarme más, que continuase sin tener esa capacidad de concentración y de atención con los estudios, precisamente porque estaba haciendo menos, me estaba llevando a mayor presión, a mayor estrés y a entrar en esa espiral de cada vez querer hacer menos todavía, porque cada vez me sentía más estresado con el tema de los estudios, cada vez llegar del instituto y escuchar a mis padres decir, ¿qué tal? Y sabía que iba por los estudios, ¿qué tal el día? ¿Qué tal los estudios? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tal? ¿Tienes exámenes? ¿No tienes? ¿Notas? El mínimo estímulo sobre estudios despertaba directamente un nivel de estrés en mí, un nivel de barrera hiperpotente. Y en mí, no porque yo sea especial, yo soy una persona, un ser humano exactamente igual que el resto. Funcionó igual, porque mi amígdala, mi sistema de alerta en el cerebro estaba ya a la mínima, saltaba. A la mínima. Tenemos un sistema que se llama la carga alostática, y es lo que puede marcar un poco nuestro nivel de estrés en una de sus partes, ¿vale? Y al final funciona, pues imaginaros una barra de nivel, ¿vale? Y cuando la carga alostática está baja, en el punto de estrés, quiere decir que es difícil que saltemos, es difícil que nos estresemos, estamos tranquilos. Cuando la carga alostática va subiendo,
lo que nos sucede es que cada vez saltamos con un estímulo menor. Cuanto más sube la carga alostática, cada vez estímulos menores nos hacen saltar antes. Cada vez saltamos más pronto, cada vez nos estresamos más pronto. No solo eso, sino que cuando la misma carga alostática sube, no solo saltamos antes y con estímulos más pequeños, sino que también saltamos cada vez más fuerte. Nuestra respuesta es cada vez más desproporcionada. Entonces, cuando nuestros hijos no desconectan, cuando nuestros hijos van subiendo su nivel de estrés con respecto a los estudios, sobre todo, en muchos casos con los que van mal, son los que más presión reciben al final. Si yo soy un buen estudiante, recibo menos presiones. Pero ojo, porque muchas veces cuando digo este tipo de cosas, que todavía voy a comentar más cosas en este vídeo, me dicen, ya, pero es que no está haciendo nada, es que es un vago, o es que no quiere, o es que está desganado, o es que es pereza, es que tiene que ponerse las pilas. Pero no es tan fácil, porque posiblemente su nivel de presión con los estudios es muy alto, su carga alostática ha subido, y eso provoca que cada vez se rebele más contra los estudios, cada vez huya más de los estudios, cada vez el mínimo comentario con respecto a estudios le haga saltar ¡boom! Como si fuese eso una bomba, ¿vale? Y es ese el sistema. Entonces, lo que puede solucionar ahí no es meterles más presión y decirles más lo que tienes que hacer y entrar más encima y tal. No. No. Lo que funciona en esas es, de hecho, atacar a la raíz. Es rebajar el nivel de estrés. No es premiar que no estén haciendo nada, no es dejarles que hagan lo que les dé la gana. Es entender cómo funciona el ser humano. Es que si mantienen su carga alostática, si mantienen su nivel de estrés con respecto a los estudios ahí arriba, no van a hacerlo, no van a ser capaces, van a tener algún pico de motivación, un examen de repente, o de justo después de las notas se ponen un poco las pilas, o a final de año están a punto de repetir y de repente ponen un poco, pero eso no soluciona nada. Eso soluciona ese momento, pero a la larga seguimos en el mismo problema y el año que viene vamos a estar exactamente igual. Lo que necesitamos es reducir sus niveles de estrés con los estudios. Es algo absolutamente fundamental, porque cuando baja su carga alostática en el punto de los estudios, en el punto de estrés, entonces automáticamente deja de tener tantas barreras, deja de saltar tan pronto cuando hablamos de estudios, deja de huir y encerrarse en su cuarto tanto, porque ya no necesita, no tiene que huir tanto, deja de tener esas salidas desproporcionadas, o por lo menos se reduce mucho, ¿vale? Entonces es absolutamente bajar niveles de estrés, es absolutamente necesario. Ahora, yo he hecho cuentas y digo, los chavales, los más pequeños, tienen 6 horas de clases. 6 horas de clases. A lo mejor los más pequeños incluso menos, los peques, pero suelen tener, cuando ya pasan al instituto, ya entre 6 y 7 horas de clases. Entre 6 y 7 horas quiere decir 30 o 35 horas a la semana de trabajo. Ese es su trabajo. Muchas veces nosotros los mayores, los padres, decimos, ya, es que ese es su trabajo, eso es lo que tiene que hacer. Y por un lado digo, bueno, entre comillas, yo más o menos puedo elegir mi trabajo como adulto. Y algunos diréis, no, yo no, a mí es lo que me ha tocado, es lo que he conseguido. Ya, pero tú mañana puedes mandar un currículum e intentar cambiar. Nuestro hijo que está en primaria o en la ESO no puede mandar ningún currículum a ningún sitio, no puede hacer absolutamente nada, tiene que ir al mismo sitio mañana sí o sí. No tiene ningún tipo de voz y ningún tipo de voto.
nosotros estamos en el peor de los trabajos, tenemos el poder y la capacidad, otra cosa es que lo hagamos, de mandar currículum y de intentar cambiar de trabajo. O de lanzarnos a la aventura y emprender. O de hacer cualquier otro tipo de cosas. Pero nuestros hijos no. Entonces, es su trabajo, entre comillas, es algo absolutamente obligado que ellos no tienen poder de decisión prácticamente ninguno. Y además, a nosotros a final de mes, oye, nos pagan. A ellos, coño, les ponemos comida en la mesa, que no está nada mal, pero no es lo mismo, no es su trabajo. Es lo que en esta sociedad les hemos dicho que tienen que hacer sí o sí y no pueden decidir. Y les hemos dicho que eso es su responsabilidad, ¿vale? Entonces me gusta darle una vuelta a esto, me gusta verlo desde otra forma, porque muchas veces nos quedamos en lo fácil, en lo que nos ayuda a nuestra propia historia a sentirnos mejor, y es un camino más fácil, pero hay un camino más complicado, que es el que estoy planteando, pero es el que va a dar mejores resultados, es el que va a ayudar mejor a tu hijo, es el que incluso te va a ayudar mejor a ti también, ¿vale? Entonces, decía, 6-7 horas de clases por día, eso son 30-35 horas semanales, pero luego salen y tienen que hacer deberes y tienen que estudiar. Ponle 1 o 2 horas, entre 1 y 2 horas al día. Eso nos está poniendo ya entre 35 y 45 horas semanales, de lunes a viernes. Porque en el menor de los casos van 6 horas de clases y luego tienen 1 hora de deberes, son 7 horas, 5 días, 35 horas a la semana. Eso es la jornada laboral de muchos trabajadores ahí fuera. La mayoría están. Yo estoy por mi cuenta, es un poco distinta mi película, pero la mayoría ahí fuera están en unas 40 horas semanales. Esa es la jornada legalmente, normalmente ahí fuera son 40 horas a la semana. Hay muchos funcionarios que tienen 35 horas a la semana. Hay movimientos de protesta laboral, digamos, que están pidiendo reducir y tener una jornada, en vez de 40, de 35 horas a la semana, por conciliación laboral, porque necesitamos estar más con la familia, porque necesitamos más tiempo libre, porque necesitamos más desconexión, más relajación. Estamos viviendo en un tiempo de un estrés excesivo. Y si para los adultos estamos pidiendo 35 horas a la semana, nuestros hijos, 6 más 1 de deberes, ya están en esas 35 horas a la semana. Si hacen 2 horas de deberes, o peor aún, si tienen exámenes, sube. Si tienen 7 horas de clases, y luego tienen 1 o 2 horas de deberes, están haciendo 9 horas, hasta 9 horas, en días más o menos más normales. Con un examen complicado al día siguiente, de repente tienen 7 horas de clase, y luego tienen que estudiar 3 o 4 horas, 10, 11 horas de trabajo. ¡Estamos locos! Niños con 12, 13, 14, 15 años. ¿Estamos locos? Tenemos que cambiar. Necesitamos cambiar. Pero no solo eso. Es que llega el sábado y llega el domingo y cuando yo trabajaba, ahora tengo mis horarios distintos, no voy a entrar en mis detalles, que va a ser peor. Pero cuando yo trabajaba de lunes a viernes en una oficina, el fin de semana no era para trabajar. El fin de semana, si mi mujer o si alguien me veía que podía sacarle el móvil para algo de trabajo, me decía, tienes que desconectar, necesitas descansar, necesitamos 2 días libres a la semana, o eso es lo que está marcado ahí fuera, para desconectar. Y según las jornadas y según los tipos de trabajo, por eso digo lo que está marcado ahí fuera, un controlador aéreo no necesita 2 días a la semana de desconexión, necesita una agenda distinta. No puede permitirse tener ese nivel de estrés, tener niveles altos. Entonces tienen que tener gestión distinta del tiempo. Pero ahí fuera lo que más generalizado está es 2 días a la semana libres. Y en esos 2 días nos dicen, no cojas el móvil, no cojas emails, no atiendas a los clientes, desconecta, es absolutamente necesario. Y estoy totalmente de acuerdo, necesitamos desconectar. ¿Por qué? Porque además la mayoría, por desgracia, ahí fuera,
está en trabajos que no son su pasión. Porque cuando tu trabajo te apasiona, empezamos a jugar de forma distinta. Por eso yo no me quería mojar en mi parte personal, porque empieza a ser distinto. Y aún así, yo que estoy trabajando en mi pasión, en lo que me encanta, cuando noto, me estoy auditando continuamente y cuando noto que estoy subiendo un punto de estrés, no me pongo despertador, duermo 8 o 9 horas al día, me da exactamente igual, no tengo problemas, adapto mi agenda. Y si necesito un día libre y es un martes, me lo cojo. Soy muy consciente, o intento ser muy consciente de mis niveles de estrés para mantenerlos al máximo, o sea, al mínimo siempre, ¿vale? Entonces, pero ahí fuera, jornada laboral, 40 horas, fin de semana, no trabajes. Eso es lo que nos dicen a todos, por salud, porque lo necesitamos. Pero a nuestros hijos, ¿qué les decimos el fin de semana? Tienes que estudiar, tienes que hacer deberes. ¿Qué hacen los profesores? Les mandan más tarea, ponen examen el lunes, Y de hecho, nosotros lo agradecemos. Oh, menos mal que tengo el examen el lunes y así tengo el fin de semana para estudiar. Joder, entonces nuestros hijos, cuando decimos que los estudios son su trabajo, están trabajando 7 días a la semana. ¿Cuándo desconectan? Porque si para nosotros es necesario, que se supone que ya tenemos más capacidad, porque tenemos más años, tenemos más experiencia, nuestro cerebro no está todavía en desarrollo, no es lo mismo el estrés en un cerebro totalmente desarrollado que en un niño, y nosotros nos necesitamos, pero nuestros hijos el fin de semana que sigan con el run, que sigan con los estudios, que tienes que hacer los deberes, que tienes que estudiar, que qué tienes esta semana, que no sé cuántos, y no les dejamos descansar. Hablaba hace poco con una madre. El niño va bien en los estudios. Dentro de lo que cabe, va bien. Va en la segunda evaluación, le quedaron un par de asignaturas, ya las ha recuperado, va bien. Y las ha recuperado con buena nota, además. Y una de esas asignaturas, tengo que decirlo, porque si no reviento, una de esas que, de hecho, de las que suspenden 20 de 25, o sea, cosas así que yo no entiendo. Esos profesores no sé en qué demonios están pensando. Algo está fallando en tu clase, en tu trabajo, si tu clase está suspendiendo entera, o casi entera. No son los chavales. Pero bueno, esto es un pequeño paréntesis, ¿vale? Pero digo, esta madre decía, venimos de Semana Santa, ha pasado la Semana Santa ahora. Claro, es que estaba estresada, estaba agobiada porque no ha hecho nada, mi hijo no ha hecho nada en toda la Semana Santa, no ha estudiado nada, solo ha hecho los deberes y se ha leído un libro que tenía para el tercer trimestre porque yo he estado encima diciéndole que tenía que hacerlo y que no sé cuántos, porque si no se le va a juntar con los exámenes y tal, pero no ha estudiado nada. Y yo digo, ¿perdón? La Semana Santa son sus vacaciones. Y sus vacaciones no son vacaciones. Yo cuando cojo vacaciones no quiero estar trabajando. Cuando mis hijos cojan vacaciones, quiero que estén estudiando, haciendo deberes y leyendo libros para los estudios y no sé cuántos. Entonces no son vacaciones. Entonces son días en los que tienen más tiempo libres. Entonces, ¿para qué es? Lo convertimos y decimos, es que no son vacaciones, son jornadas reducidas de teletrabajo. Porque no tienen que ir a clase, entonces hacen teletrabajo, tienen que estudiar, pero en casa. Y no tienen que, todas las horas de clase más los deberes, tienen que hacer los deberes y estudiar, entonces son jornadas reducidas. Pero no están desconectando. A veces que me dejo llevar. Necesitan desconectar. Tienen el verano. Hay quien puede estar pensando, pero tienen el verano, tienen 3 meses de vacaciones. Que no son 3 meses al final, pero bueno, 2 meses y medio por ahí. Vamos a poner 3 meses. 3 meses que hay muchos profesores incluso que les llegan y les dicen, toma, a los que van bien, a los que han aprobado todo. Toma, para el verano, para que no se te olvide, para que no pierdas el hábito. Y coño, pues mi hijo tiene que hacer deberes en verano para que no pierda el hábito. Pues tú, profesor, oye, mira, vente a casa todos los días y ayudas a mi hijo para que no pierdas el hábito de trabajar.
Y aquí todos los trabajadores, cuando nos vayamos de vacaciones, los que cojan el mes seguido, no, llévate el teléfono, llévate el ordenador, llévate algo, porque no puedes perder el hábito de trabajar. ¿Pero qué coño? Que son niños, que lo que más tienen que hacer es jugar, que lo que más tienen que hacer es descubrir, que todos queremos que nuestros hijos el día de mañana trabajen en algo que les apasiona, en algo que les encante, que sean felices, y para eso tienen que descubrir y jugar y dejarse llevar, que de hecho muchos de los adultos tendríamos que tomar nota de nuestros hijos. Que vivimos en un estrés continuo. ¡Oh, tengo muchas cosas que hacer! ¡Oh, no tengo tiempo! ¡Ah, tengo 17 cosas y solo puedo hacer 10! Pues coño, corta 7. Es que hay veces que es tan fácil como eso. Queremos abarcar tantas cosas y tenemos que empezar a ser más conscientes. Esto es parte de los adultos. Ser más conscientes de nuestras capacidades, de nuestros tiempos, y luego, efectivamente, además, aprender mejores herramientas, mejores métodos para gestionar nuestro tiempo, nuestra productividad mejor. ¿Vale? Y nuestros hijos, de hecho, con mejores métodos de estudio también podrán hacerlo. ¿Vale? Pero nosotros nos vamos un mes de vacaciones, nos vamos para desconectar, nos vamos además muchas veces, por desgracia, nos vamos ese mes porque ya estamos quemados, ya estamos, que no podemos más. Y entonces, necesitamos respirar. Tenemos que empezar a descansar y tenemos que empezar a dejar que nuestros hijos desconecten un poco, no cuando ya están quemados. Hay estudios ahí fuera que ese sentimiento, esa sensación, ese estado de estar quemado, a nivel fisiológico, a nivel mental, lo comparan con un estado depresivo. Dicen, hay muy poca diferencia. O sea, la gente que llega a ese punto de estar quemado con los estudios, y hay millones de chavales que están quemados con los estudios, y para nuestra cabeza, para nuestra vida, es un estado muy similar al de estar depresivo. Al de un estado depresivo. Y hay muchos que van mal en los estudios y se intentan soltar saliendo con los amigos y tal, y entonces parece que, y ahí consiguen desconectar y consiguen reírse. Menos mal. No es encima, no haces nada en los estudios y luego te ríes. Por un lado es decir, menos mal que por lo menos tienes una salida, una vía de escape. Y luego, evidentemente, vamos a tener que tratar esto, vamos a tener que modificar, vamos a tener que hacer que nuestro hijo sea más responsable si está en ese punto, y coja más esa disciplina, ¿verdad? Pero, cargalostática que decía al principio, vamos a bajar esa carga. Necesitamos que desconecten. No podemos estar metiéndoles jornadas de estudio, que es su trabajo, de 35 a 50 horas semanales. No funciona. No puede ser. No podemos meterles semanas en las que no les dejemos, no puedan desconectar de estudios, que es su presión, es su estrés, ningún día de la semana, porque llega el sábado y tienen que estudiar y tienen que hacer deberes, y llega el domingo también, y si el sábado no han hecho nada, el domingo tienes que ponerte las pilas ahora, tal, y es más presión, y entonces son 6 o 7 días a la semana de boom, estudios, tienen que desconectar. Semana Santa, vacaciones, necesitan desconectar, y no pasa nada si un día llegan a casa, están quemados, están agotados por lo que sea, y es miércoles y no hacen los deberes. Pues ya está. Tienen 20 deberes y hacen 3. Pues ya está. Muchas veces esperamos a reducir ritmos, a preocuparnos por ellos, a tal, cuando ya están quemados, cuando ya se está saliendo de madre, y entonces tenemos que ir a un psicólogo, y entonces tenemos que buscar yo que sé qué tipo de ayuda ahí fuera. Es tarde. Entre comillas, es decir, es tarde
siempre podemos buscar soluciones, pero coño, cuando mi hijo está quemado, cuando mi hijo ya ha reventado, cuando mi hijo ya no puede más, cuando mi hijo ya no quiere ni hablarme porque la presión de los estudios y no sé cuántos, cuando está suspendiendo 6, 7, 8 asignaturas, coño, cambiar ese estado, es muchísimo más trabajo, pero si empezamos a controlarlo antes, empezamos a prevenir, entonces podemos cambiar las cosas de verdad. No se trata de fui capaz de ayudar a mi hijo cuando suspendía 8. ¡Genial! Pero coño, si conseguimos que mi hijo no llegue a ese estado nunca, mejor. Y para eso tenemos que empezar a bajar su carga alostática, a bajar su nivel de presión, a bajar sus horas de trabajo a la semana. Yo no quiero trabajar 50 horas a la semana. Y no quiero que mi hija, con 10, 12, 15 años, trabaje o estudie 50 horas a la semana. Me niego. Nuestro sistema educativo está fallando a nuestros hijos. Nuestro sistema educativo les está mandando deberes, les está poniendo jornadas laborales de 6-7 horas, les está haciendo empezar la jornada a las 8, a las 9 de la mañana, el cronotipo, las necesidades de sueño, los ciclos de sueño de los adolescentes normalmente son búhos nocturnos, son de acostarse más tarde y levantarse más tarde, y les estamos haciendo madrugar demasiado, no estamos ayudándoles en su cerebro, en su desarrollo de cerebro, cuando está haciendo unos cambios su cerebro y un desarrollo absolutamente fundamental para su vida. No les estamos ayudando, y empiezan a las 8 de la mañana. Nuestro sistema educativo les está fallando hasta en los horarios, en la cantidad de horas, en deberes y estudios para los fines de semana, para la Semana Santa, para la Navidad, para el verano, para todo. No les dejan respirar, es un nivel de presión alto, demasiado alto, que no deberían estar recibiendo chavales con su cerebro en pleno desarrollo. No deberían. Ahora, nuestro sistema educativo les está fallando, y si nosotros, como padres, seguimos las mismas rutinas, las mismas líneas y obedecemos al sistema educativo que está fallando a nuestros hijos, en consecuencia, nosotros estaremos fallando a nuestros hijos. Tenemos que aprender mejor. Tenemos que ser mejores profesores, mejores padres, mejores madres para nuestros hijos, porque lo necesitan. No podemos permitir el nivel de estrés, las cargas de estudios que tienen nuestros hijos. Y con esto me despido por hoy. Creo que tenemos suficiente. Por favor, necesitamos relajar nuestro propio estrés, nuestra carga alostática, la de nuestros hijos más todavía, porque ellos, su cerebro está en pleno desarrollo y necesitamos optimizar ese desarrollo y no castigarlo. Bien, así que, dicho esto, me despido por hoy. Hemos hecho un episodio completito, fuerte, así que recuerda, suscríbete y no te pierdas los siguientes episodios. Chao, chao.